Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Está bien el sonido. Muchas gracias por la presentación. Para mí siempre es un honor porque estas charlas, y esto siempre lo digo, estas charlas no son para personas comunes y corrientes, sino que son para personas extraordinarias. Y eso para mí es un aprendizaje cada vez que lo hago. Y siempre que estoy en un espacio donde hay mamás, ¿cierto? Principalmente mamás, yo aprendo mucho, ¿ya? Esto es para ambos lados, porque en el fondo somos todos y todos tenemos la experiencia, eh, unos más que otros, ¿no? Pero de distintas formas y eso lo hace también increíble estos espacios, así que felicitarte a ti también, Joyce, por dar estos espacios para que personas como nosotros no tengamos la oportunidad de al menos sentirnos en un espacio de contención. Creo que es sumamente importante, eh, porque a veces no tenemos toda la información y siempre estamos constantemente en este proceso de búsqueda, ¿no? Así que, nada, yo ya llevo harto tiempo en estos espacios, trabajo con mamás, principalmente mamás cuidadoras de niños, niñas neurodivergentes. Ahí voy a explicar un poquito la definición de neurodivergencia desde un paradigma de la neurodiversidad, que es importante que nosotros nos situemos, y siempre lo digo y se lo dije la primera vez, nos situemos desde un lugar. Eh, trabajo en algunas fundaciones también de mamás terapeutas, he creado centros para niños con neurodivergencia, tengo un postítulo en psicología clínica, eh, así que, así que esto me ha ayudado también un poco a entender algunas cosas, ¿no? Así que eso por ahora, no sé si parto nomás. sí, sí. Ahí ya estás de acuerdo. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Ya. Yo no las veo, así que no sé quién me va a ir avisando en el caso que quieran hacer una pregunta o algún comentario o algo respecto a lo que voy a ir comentando. Para, Em, para no interrumpirte, Sebastián, les pedimos que dejen las preguntitas en el chat y al final bien, te pedimos ahí ayuda. ya, perfecto. A ver, esta charla de alguna forma le quise poner autocuidado en mamás y papás de niños y niñas adolescentes neurodivergentes, porque de alguna forma entendemos que nosotros estamos constantemente llenos de estresores, ¿sí? Y probablemente vamos a conversar mucho del estrés crónico y cómo eso nosotros lo podemos empezar a hacer más consciente para nuestro propio autocuidado, ¿sí? Creo que es importante a veces entender ciertas cosas, ciertos conceptos que a nosotros nos ayuden a ser un poquito más conscientes de lo que nos pasa, que probablemente lo somos, pero el día a día o la rutina nos va llevando, ¿cierto?, hacia un camino que es muy peligroso a veces, ¿no? Eso yo lo he visto y eso es lo que tenemos que tratar un poquito de ir frenando respecto a ciertos síntomas, respecto a ciertas cosas que van pasando en el camino, ¿sí? Por eso que a lo mejor en la presentación van a ver harto del estrés, ¿no? Mi intención, ¿cierto?, es que podamos ir visualizando hasta dónde no podemos llegar. Si es que no hemos llegado, digamos, hasta ahí, pero esa es un poco la idea. Algunos antecedentes que me parecen relevantes y que son importantes porque y estos antecedentes están sacados de estudios, de unos estudios que se han hecho ahora último, ¿no? Desde el último congreso. El 87% de los padres y madres de niños autistas, ¿cierto?, tienen niveles de estrés crónico. De ahí voy a decir más o menos cuál es el estrés crónico, pero para que se hagan una idea, es muy alto el porcentaje, ¿no?
el 63% de los padres y madres no están conformes con la forma que se les dio el diagnóstico. ¿Y por qué este número es importante? Porque ese es un momento clave, ahí lo voy a decir, pero el momento desde que a nosotros nos dan el diagnóstico, ¿no? Probablemente sea uno de los momentos más complejos, pero es un momento clave. Y por eso es importante cómo nos informan, cómo nos dicen, y de ahí parte todo, ¿no? El 57% de los padres y madres han tenido que reducir sus jornadas laborales producto, ¿cierto?, de las terapias, estar en la casa. Entonces, todo esto va generando como una bola de nieve, ¿no? Y nos va generando un proceso de estrés, ¿no? Y esto que lo que me parece un poquito más peligroso y que me parece importante que nosotros seamos conscientes es que el 50% de los padres y madres de niños y niñas autistas presentan síntomas depresivos. Y si nosotros hacemos una comparación respecto a los papás y mamás de niños neurotípicos, ¿no? Eh, Solo el 10% presenta estos síntomas. Entonces es mucha la diferencia, tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos a los síntomas porque estos síntomas depresivos nos pueden generar otros elementos que pueden ser un poquito complejos y peligrosos, ¿no? Entonces, siempre es importante el autocuidado, siempre es importante estar presente, siempre estar, eh, tener cuidado con ciertos síntomas, estar alerta, ¿no? Porque nosotros como cuidadores estamos mucho más propensos a tener estos síntomas depresivos, lo que probablemente, ¿cierto?, sea un poquito peligroso, ¿no? Bueno, cómo empieza este proceso de estrés y cómo empieza este proceso de autocuidado también paralelamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Bueno, la consulta al pediatra, ¿cierto? Las primeras consultas que sabemos, que no sabemos, ciertas sospechas que nosotros tenemos respecto a información que hemos ido viendo. Nuestras familias, ¿cierto? Ahí nos empiezan a tranquilizar, no, no va a pasar nada, quédate tranquila o tranquilo, ¿cierto? Esto es cosa del desarrollo, entonces todo empieza ahí a generar un conflicto interno y que ya nos empieza a angustiar, que nos empieza a generar ansiedad y ya empezamos a sentir algo, ¿no? Eh, y como les dije anteriormente, una vez que nos confirman el diagnóstico, probablemente ese sea el momento clave que define el nivel de ansiedad que nosotros vamos a tener. Como les dije, es importantísimo cómo nos dicen la noticia. Probablemente muchos de los que están acá ya pasaron ese proceso, ya tuvieron ese proceso, eh, pero quiero que en el fondo o de alguna forma se logren conectar, ¿cierto?, con ese momento de cuando ustedes le dijeron el diagnóstico, qué les pasó, cómo lo vivieron, cómo lo exteriorizaron, si había una contención en ese momento, si había redes de apoyo. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante entender de dónde viene lo que me pasa, ¿no? Eh, y claro, en ese momento digo, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Viene la culpa? Vienen, bueno, una serie de elementos que probablemente aumentan los niveles de estrés, ¿no? Los niveles de ansiedad, los niveles de angustia. Por lo tanto, nosotros, insisto, como cuidadores estamos expuestos constantemente a estos niveles, a estos estresores, a estos elementos. Entonces, eh, ahí, si alguno se conectó con ese momento que les pasó, bueno, ahí lo podemos conversar, pero ese momento es sumamente importante, sumamente clave, porque de alguna forma va a definir, y no digo en general, pero no es siempre, ¿no? Va a definir cómo vamos a ir transitando ese camino, ¿no? Y esto yo creo que yo siempre lo voy a decir porque me parece sumamente importante vivirlo, entenderlo, experienciarlo, que es la etapa del duelo, ¿no? La etapa del duelo es un proceso que es un proceso de adaptación a la vida, ¿no? Ante cualquier pérdida, ya sea un ser querido, un término de una relación. Y aquí, un poco, esta etapa del duelo, nosotros, y por qué es relevante, porque esto va a marcar también una pauta de cómo nosotros vamos a relacionarnos con el diagnóstico, ¿no? Y probablemente con nuestro hijo o hija.
Entonces, cuando hablo de la etapa del duelo, hablo que hay un hijo ideado, o sea, un hijo que es una expectativa de hijo, me imagino que ustedes pensaron cómo iba a ser su hijo o hija, ¿no? Entonces, hay un hijo ideado versus un hijo real, que es el hijo, ¿cierto?, con el diagnóstico, ¿no? Y este proceso de adaptación, que es, insisto, sumamente importante vivirlo y entender cuáles son las etapas, ¿no? En la primera etapa, y esto no quiere decir que esto sea, que sea lineal, ¿no? Estas etapas probablemente van de un lado a otro, devolviéndose. Esto es como un loop, ¿no? La otra vez escuchaba a un psicólogo español que decía que los procesos de duelo, nosotros que tenemos hijos o hijas autistas, lo estamos viviendo constantemente. Es como un loop. ¿Cuál es la diferencia? Es que ese proceso de duelo nosotros lo vivamos cada vez en una relación un poquito más sana que la última vez que lo estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente la negación, que es el primer paso, también la estamos viviendo constantemente. La negación a veces nos genera, ¿cierto? El que no, 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 ¿cierto? Y esto puede generar un diagnóstico tardío. Y sabemos que un diagnóstico tardío nos enfrenta, ¿cierto?, a un proceso un poquito más duro porque la intervención es más tardía. Por lo tanto, el pronóstico podría ser un poquito, en términos de las características, podría estar un poquito más descendido, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el entender que no debemos estar en negación para un diagnóstico temprano de respecto al autismo, respecto a nuestros hijos, ¿no? Una vez que nosotros pasamos esta negación, viene la rabia o viene la ira, ¿no? Que es la culpa, la frustración, y esto tiene que ver la culpa con nosotros, ¿no? La frustración que tenemos nosotros respecto a nuestros hijos. Una vez que pasa la ira, ¿cierto? Viene la negociación. Y aquí muchos de nosotros, en términos, negociamos, ¿cierto? Con distintos proveedores, digo proveedores porque negociamos o buscamos soluciones que probablemente puedan ser algunas soluciones milagrosas. ¿Para qué? Para que nuestro hijo se le vaya el autismo, ¿no? Curarlo de alguna forma. Estamos constantemente buscando cosas que no hagan o que sean, eh, o que de alguna forma haga desaparecer las características del autismo de nuestro hijo, ¿no? Entonces estamos en este proceso constantemente de búsqueda, buscamos esto otro, y como que nos cuesta salir un poquito de ahí, ¿no? Una vez que logramos entender que efectivamente el autismo es una condición, por lo tanto va a estar toda la vida, ahí viene el proceso de la pena, que es un dolor emocional, ¿no? Y aquí es donde tenemos que estar lo más atento posible porque este dolor o esta tristeza es normal tenerla un tiempo, ¿no? El tema es que cuando esto se prolonga, ¿no? Y se hace crónico, y ahí vienen estos síntomas depresivos, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Sí, creo que es bueno vivirlo por un tiempo normal, ¿no? Eh, y en el caso, obviamente, que esto se haga un poquito más crónico, eh, bueno, pedir ayuda, ¿no? Y una vez que pasamos la tristeza, que pasamos el dolor, que en el fondo ya estamos un poquito más estable, viene la aceptación, ¿no? Y la aceptación es cuando aquí, bueno, aquí digo, aquí comienza todo, aquí comienza el camino de verdad, ¿no? Aquí digo, bueno, aquí ya estoy en esta, mi hijo es autista, vamos para adelante y vamos cómo nos va saliendo, ¿no? Pero lo que les quiero decir, la aceptación no tiene que ver con esta definición respecto a como, como de alguna forma pensar que, bueno, ya listo, ok, autista. No, sino que tiene que ver con una aceptación respecto a cómo lo vivo, ¿no? Cómo me estoy relacionando con el diagnóstico, qué es lo que me pasa con el diagnóstico, si entiendo, soy consciente de las emociones que estoy viviendo. Esa es la aceptación, ¿no? No es una sensación como de, ok, ya de desesperanza, ¿no? No, es todo lo contrario.
Y una vez que nosotros tenemos la aceptación, aquí comienza todo. Y bueno, hay una montaña rusa de emociones, ¿cierto? Sentimos amor, felicidad, hay miedos, hay preocupaciones, estamos en constante cambio, ¿no? Esto va y viene y es normal, ¿no? Esto es parte del proceso y hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Vivimos constantemente en esta sensación de emociones, ¿no? Que nos hacen únicos también, ¿no? Eh, Aumenta los niveles de estrés y estas constantes luchas que tenemos todos los días. Probablemente muchos de ustedes ya pasaron por estas luchas o están en ese proceso y hay que tener ojo porque esto aumenta los niveles de estrés, aumenta los niveles de ansiedad, aumenta los niveles de angustia, ¿no? El inicio de la escuela, buscar un colegio, que no nos aceptan en este, que en el fondo tenemos un problema porque parece que lo vamos a tener que llevar a un colegio especial, existe efectivamente la inclusión o no. Es todo un tema que probablemente eso nos va generando, y volvemos a la etapa del duelo, ¿no? Nos va generando algún grado de negación, negociación, por eso que es importante como entender que ese proceso va y viene. De alguna forma lo que tenemos que hacer es tratar de relacionarnos de la mejor forma, ¿no? Con lo que nos va pasando, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando vamos a un colegio y nos rechazan? ¿Qué nos pasa a nosotros como papá o como mamá? ¿No? ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo lo estamos viviendo y cómo eso lo llevamos a nuestra relación con nuestro propio hijo o hija, ¿no? La mirada de la sociedad que es crítica, que en el fondo parece que llevamos como una mochila o llevamos muchas mochilas arriba de nosotros, ¿no? Y es un peso constante que estamos viviendo. Eh, digo en general, no digo que todos, pero hablo en general para que se entienda, ¿no? Esta falta de empatía aumenta los niveles de estrés, ¿no? Por eso que esta tensión constante que vivimos todos los días en nuestro trabajo, en el colegio, o cuando vamos al supermercado, etcétera, van aumentando estos niveles y siempre, insisto, hay que estar alerta, hay que estar constantemente preguntándose cómo estamos, qué nos pasa, qué estamos sintiendo. Y eso de alguna forma, y lo voy a decir un poquito más adelante, cómo eso también em, repercute en el vínculo con nuestro hijo, ¿no? Bueno, las celebraciones, ¿cierto? Los cumpleaños, las celebraciones familiares, los viajes, ya sea si viajamos en bus, si nuestro hijo o hija puede viajar en bus, si no le molesta, si, no- si, le- si puede ir tranquilo o en avión a veces también, o los viajes largos en auto, etcétera, ¿no? La familia a veces puede ser una lucha constante, y que aumenta los niveles de estrés porque nunca entendió el diagnóstico, o a veces tira ciertos comentarios que no nos, no nos acomodan, ¿cierto? Más nos incomodan. Y siempre estamos constantemente en esa lucha, por reivindicar, ¿cierto?, a nuestro hijo respecto al diagnóstico. ¿Mm? Las terapias también en términos, digamos, en términos de recursos económicos, ¿no? Sabemos que las terapias, tanto de terapia ocupacional como con audiología, bueno, los neurólogos, etcétera, o los exámenes son muy costosos, por lo tanto eso también aumenta los niveles de estrés. Eh, entonces tenemos que estar súper conscientes y súper claros respecto a las cosas que van pasando, ¿no? Y esto lo digo porque tenemos que tener esas banderitas para poder ir, eh, siendo conscientes de lo que nos afecta y no llegar, ¿cierto?, ya a un límite que es, después lo voy a decir, ¿no? Pero el estrés agudo, ¿no? Cuando ya básicamente nos quemamos, ¿no? Porque ahí ya es mucho más difícil retroceder, ¿no? Y aquí yo digo que, ¿cuáles son los factores claves en el aumento del estrés? Bueno, está la triada, ¿no? Está la conciliación laboral, cómo de alguna forma nosotros em, logramos, ¿cierto?, estar lo más concentrado posible en el trabajo versus lo que tenemos que estar en la casa. Eh, la economía se ve bastante resentida respecto, ¿cierto?, eh, a las terapias, como dije, y la vida social, ¿no? A veces
nos centramos, perdón, estamos en la casa, no salimos, no vamos a celebraciones, no nos juntamos con nuestra familia. Entonces, si nosotros juntamos estos tres elementos, estos factores aumentan el estrés, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que tratar un poco ahí de ir visualizando cuáles son los elementos que nos van generando, si tenemos problemas en el trabajo, si tenemos problemas de plata, si no, ya no salimos de la casa. Tenemos que ir tratando un poquito de ir viendo, visualizando qué nos está pasando en eso. Como dije anteriormente, el estrés tiene fases, ¿no? Y para mí es importante un poquito mostrarles para que ustedes vean cuáles son las fases del estrés, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar, ¿no? Para que veamos, ¿cierto? Y seamos, insisto, levantemos estas banderitas y podamos entender qué nos está pasando. Siempre el estrés es un proceso adaptativo como cualquier otro, como el duelo, por ejemplo, son procesos adaptativos y el estrés, si bien es mucho más fisiológico, ¿no? Que tiene que ver con el cortisol, ¿no? Entonces, el estrés es un proceso adaptativo que cuando está en un espacio sano, digamos, del cuerpo, nos permite estar un poquito más concentrados y ser más productivos en todo sentido, ¿no? El tema es cuando ese estrés se intensifica en el tiempo, entonces va aumentando en la medida que el tiempo va pasando, por lo tanto empezamos a tener más cansancio y pérdida de control, y ahí, cierto, viene el estrés agudo, ¿no? Ya cuando tenemos el estrés agudo, probablemente ahí, insisto, es mucho más difícil volver atrás, ¿no? Por lo tanto, es súper importante entender estas fases para ver dónde estamos nosotros, ¿no? Estamos cansados, tenemos la pérdida de control respecto a nuestros espacios, ya sea en la casa, en nuestro trabajo, o ya estamos definitivamente en un lugar, ¿cierto?, donde ya no tenemos un poquito, no vemos salida, entonces es importante como ver dónde estamos cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo digo para que nos hagamos cargo también de lo que nos va pasando. Bueno. Eh, Factores que influyen en este estrés o en este proceso, ¿no? Obviamente que las características de la condición del niño o niña, ¿no? Obviamente va a depender de si nuestro hijo necesita menos o más apoyo, ¿no? Eso obviamente que va a influir en este proceso, ¿no? A veces hay ciertos estudios que mencionan que la sensibilidad sensorial, entre más sensible sensorialmente sea un niño o niña, los niveles de estrés de los papás aumentan, ¿no? Por lo tanto, hay que ir viendo ahí también qué pasa con nuestros hijos, ¿no? Obviamente que nuestras propias características como estructura de personalidad respecto a nuestra salud mental, qué tan estables emocionalmente estamos nosotros también, ¿no? Desde nuestras experiencias, nuestra salud física, cómo estamos respecto, ¿cierto? eh, Al peso, a alguna enfermedad, alguna comorbilidad, alguna coexistencia, etcétera, ¿no? Cómo estamos en el trabajo, todo eso influye en estos factores que van a aumentar el estrés también respecto a la relación con nuestro hijo. Eh, el sistema familiar, ¿cierto? Como dije anteriormente, también a veces puede ser un factor que influye en este proceso, porque no entiende, no se informa, etcétera. No es un soporte, no es un apoyo. No hay empatía respecto a lo que no estamos, o lo que estamos viviendo o lo que nos está pasando. No tanto, sí es un factor que puede influir en este estrés parental, ¿no? Y obviamente si tenemos o no tenemos acceso a ciertos profesionales, ya sea en el colegio, o el proceso, o la intervención terapéutica, o alguna red de contención, ¿cierto? Ya sea psicopedagogo, educación diferencial, todo eso de alguna forma va a depender, ¿cierto?, de nuestro acceso o nuestros recursos, pero eh, bueno, mi experiencia en ese caso, eh, no sé si alguno de ustedes respecto al sistema de salud público, ¿no?
eh, y cómo eso influye, ¿cierto?, en la conducta, por ejemplo, de su hijo. ¿A qué me refiero? Que a veces para estar en terapia, ¿cierto?, en el sistema, en los COSAM, que nos dan horas eh, 2 veces al mes o una vez a la semana, o dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de gente que esté, a veces las intervenciones no logran su objetivo por una cuestión básicamente de tiempo, de recursos, y eso de alguna forma también influye en cómo nosotros no estamos viviendo ese proceso, cuál es nuestra experiencia respecto a eso. Entonces, el acceso a profesionales también nos genera un estrés, también nos aumenta los niveles de ansiedad y eso también influye, ¿no? Entonces también hay que estar ahí como alerta. Respecto a eso, obviamente que eh, lamentablemente no es mucho lo que se puede hacer respecto a qué pasa si no tengo los recursos, ¿no? Lo importante es, y como lo voy a decir después, más que la propia intervención, que sí es importante, ¿no? Es cómo nosotros en las casas estamos viviendo este proceso de intervención, ¿no? El 90% de las intervenciones que tenemos con nuestros hijos, los responsables somos nosotros, ¿no? Así que por ahí también hay una salida, ¿no? Respecto a cómo nosotros estamos haciendo ese proceso, que probablemente también aumente el nivel, pero es algo que eh, tenemos que tener presente, ¿no? Quise de alguna forma poner, no sé si se ve la foto, pero es un camino como ustedes deben saber, este viaje está lleno de obstáculos que representan ahí las piedras. A veces el camino se va bloqueando, tenemos que ir viendo cómo vamos quitando esas piedras del camino, si las quitamos, si las dejamos a un lado, ¿cierto? O si paramos un poco y vemos cómo manejamos cada momento que va pasando. De alguna forma, tenemos que saber cómo transitar este camino, ¿no? Yo lo que le he dicho un poco hasta acá es que siento que hay muchos elementos, hay muchas piedras que van estando en el camino, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso, de que tenemos que ver cómo y de qué forma transitamos este proceso, ¿no? Por eso que de alguna forma esta foto la quise poner para que veamos que las piedras de alguna forma representan estos obstáculos, ¿no? Que vamos teniendo en el camino. Y como yo creo que ya ustedes saben, es un camino muy largo. Es un camino que probablemente nos planteemos muchas preguntas, ¿no? Muchas dudas. Existe la incertidumbre, el viaje es largo, debemos conseguir pequeños logros en este viaje tan largo. Y una de las cosas que yo siempre digo en estos espacios es que, aunque cueste, ¿no? Pero la idea siempre, siempre es ir viviendo el día a día, aquí, el ahora, el presente, porque eso de alguna forma nos va a ayudar a conectarnos con nuestro hijo, ¿no? Porque como ustedes ven, bueno, algunos el camino ha sido más difícil, en estos casos un poquito más fácil, va a depender, ¿cierto? Siempre de las características de nuestros hijos, pero tenemos que tratar de ir viendo el día a día, ¿no? Aunque nos cueste, aunque sea complejo, ¿no? Y por eso que digo, eh, a veces, ¿qué preguntas nos hacemos en este camino? ¿No? Y aquí puse estas cuatro que probablemente sean, no sé, las que tengan un poquito más de impacto emocional, ¿no? Si efectivamente nuestro hijo tendrá amigos o no, si tendrá vida social, si sufrirá bullying en el colegio, si entrará a la universidad o terminará el colegio, si tendrá un trabajo o no. Em, y yo sé que probablemente estas preguntas se han hecho todo o la mayoría, pero y aquí viene como una reflexión, ¿no? No sé si esto va a pasar, quizás sí, quizás no.
ahí lo importante siempre es que ustedes crean en lo que ustedes han hecho, en este trabajo que ustedes han hecho, y decir, bueno, si nosotros logramos hacer un camino consciente, consecuente, constante, etcétera, probablemente estas preguntas yo digo hoy día, puedo decir, bueno, cuando llegue el momento, veré cómo lo enfrento, ¿no? Porque probablemente sea una variable dentro del proceso que no pueda controlar, ¿no? Entonces, y no significa que estas preguntas salgan de mi cabeza, ¿no? Sino que tiene que ver con que estas preguntas van a estar ahí, ¿no? Y aprender, y ahí viene con el tema del duelo, ¿no? Porque es el proceso de aceptación, ¿no? Y cuando logro aceptar este diagnóstico, probablemente estas preguntas sigan ahí, ¿no? Pero la diferencia es cómo me relaciono con estas preguntas, ¿no? Entonces digo, bueno, ya veré cómo lo enfrento, ya veré cómo lo soluciono en ese momento. Pero hoy día mi proceso está con mi hijo que está en terapia, ¿cierto? Y está en una intervención porque yo no quiero que hable, ¿no? Yo quiero que se comunique. Yo ya pasé esa barrera respecto a si quiero que hable o no, ¿no? Me interesa que se pueda comunicar. Ya veré qué pasará más adelante, ¿no? Pero creo que es importante en este viaje hacer esa reflexión. Bueno, y estas preguntas, ¿qué nos generan, no? Los niveles de ansiedad, la ansiedad es una respuesta adaptativa a un miedo, a un estímulo que es amenazante para nosotros, ¿no? Por lo tanto, siempre la ansiedad ustedes la van a ver con estas preguntas a futuro. Siempre recuerden, la ansiedad siempre es hacia adelante y la angustia siempre es hacia atrás. Entonces, para que ustedes puedan identificar que lo que están sintiendo es ansiedad o es angustia, siempre piensen en el tiempo, ¿no? Si estoy pensando a futuro, es ansiedad. Eh, es una respuesta adaptativa, ¿no? A lo amenazante que puedan ser esos pensamientos intrusivos. Y si pienso para atrás, ahí eso me genera un poquito más de angustia, ¿no? Y eso es como esta presión acá en el pecho. Y cuando estos niveles de ansiedad aumentan, porque nos hacemos muchas preguntas, porque probablemente hay muchos pensamientos intrusivos y generalmente estos pensamientos intrusivos son catastróficos, esto va a aumentar el estrés, que es una consecuencia de las circunstancias, ¿cierto? De las circunstancias adversas respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? A las demandas ambientales también, por cierto. Entonces, siempre ojo respecto a cuántos niveles de ansiedad estamos sintiendo y qué nos generan estas preguntas, ¿no? Por eso que es importante como hacer este ejercicio respecto a qué nos pasa cuando tenemos estos pensamientos intrusivos o nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Pueden haber otras preguntas también, ¿no? Pero s- ahí les quiero decir un poco como eh, ir soltando también, que es importante como ir soltando a veces, y lo digo más adelante, pero de respecto a una pregunta, ¿tendrá vida social o no? Es ¿Será importante, es relevante que mi hijo tenga vida social, que encaje en todos los lugares, que tenga amigos? ¿Será lo que él quiere? Entonces, tendrá que ver más con mi expectativa respecto a lo que a este hijo real, ¿no? O sea, a este hijo ideado, probablemente, ¿no? Entonces, por eso es importante como hacer las conexiones, ¿no? Como cuáles son mis expectativas como mamá, como papá respecto a mi hijo y qué es lo que efectivamente él necesita, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Muy importante hacer ese check porque de alguna forma también nos ayuda a bajar estos niveles de ansiedad, ¿no? Como probablemente mi hijo no quiera tener amigos o pocos, o no sé, o no le guste relacionarse con más gente. Y hay que entenderlo desde ahí también, ¿no? Por eso es importante como entender esa parte, ¿no? Em,
Bueno, la relación, ¿cierto? Y siempre digo el tema de la ansiedad es importante y quiero mostrar esto porque en general el 70%, y esto es un porcentaje un poquito, entre el 70 y el 80% de nuestros hijos e hijas autistas tienen ansiedad. Si nosotros pensamos en momentos que nuestros hijos se desregulan, hay mucha ansiedad. Y si esa relación que nosotros tenemos como cuidadores, como papás, como mamás, ya viene con los niveles de estrés altos, por lo tanto, vienen con niveles de ansiedad altos, ¿no? Si eso lo cruzamos con los niveles de ansiedad de nuestro hijo en esas desregulaciones, probablemente nos cueste mucho entender, y digo entender porque no sé si manejar es la palabra, pero entender qué está pasando en ese momento, qué le está pasando a él, cuál es el motivo, etcétera, ¿no? Entonces, es sumamente importante preocuparnos de cuáles son los niveles de ansiedad respecto a nuestro proceso, porque, y si esto viene respecto a nuestra propia experiencia o tiene que ver básicamente con el diagnóstico, ¿no? Porque ya sabemos que es muy probable que nuestros hijos tengan ansiedad, porque es una coexistencia, una comorbilidad del autismo. Por lo tanto, hay trastornos de ansiedad generalizada, entonces, si a eso le sumamos nuestra propia ansiedad, nuestra propia angustia, yo no digo que no pase, probablemente sí, lo hemos vivido. Ahí yo lo que les quiero decir es ser conscientes de esa ansiedad para poder autorregularnos. Somos nosotros los que tenemos que tratar de autorregularnos en ese proceso, ¿no? Y generalmente la autorregulación, hay un regulador que es por excelencia un regulador natural, ¿no? No sé si ustedes lo saben, pero es la respiración. Cuando estamos muy ansiosos, muy angustiados, hay ejercicios, ¿no? Respecto a cómo bajar un poquito ese proceso de ansiedad o la angustia con la respiración, con, con los pies, con las manos, ¿cierto? Inhalar, exhalar. Bueno, pero ahí les puedo mostrar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando estos niveles de ansiedad y todo esto repercute finalmente en el vínculo con nuestro hijo, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar ahí bien alerta respecto a esto, insisto. Las consecuencias, ¿cierto? Bueno, disminuimos las capacidades laborales, somos menos productivos, hay menos conciliación, etcétera. Dependiendo si estamos estudiando o no, eh, capacidades académicas obviamente que van a disminuir, dormimos mal y como consecuencia de dormir mal al otro día estamos más angustiados, más ansiosos, menos productivos, con más rabia, etcétera. Por lo tanto, todo, todo se desordena, nos alimentamos mal y cuando estamos, cuando queremos un tiempo para nosotros, ¿no? Y hacemos vida social, estamos distraídos, no estamos conectados, estamos en otro lado, entonces, en el fondo todo de alguna forma se desordena y no logramos estar, no logramos conectar, no logramos permitirnos ese espacio, ¿no? Entonces, por lo menos lo que les quiero transmitir un poco es, insisto, ser consciente de lo que nos pasa, en qué espacio estamos, en qué momento estamos para de alguna forma ir levantando estas banderitas, ¿no? Pero esto pasa, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto en general y pasa. Bueno, los síntomas físicos no sé, que presenta, ¿cierto? El aumento del estrés es tensión muscular, dolores de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca, que tiene que ver un poquito con procesos de angustia incluso, ¿no? Aumenta la presión respecto si a veces ciertos cuidadores tienen comorbilidad de coexistencia, entonces aumenta esto y el riesgo aumenta, ¿no? Por eso que a veces es sumamente importante hacernos cargo de lo que nos pasa, porque a veces tenemos ciertas enfermedades de base que esto aumenta, ¿no? Entonces tenemos que tener ojo con eso. Los síntomas ansiosos depresivos que les comentaba al principio, es sumamente importante entender lo que nos pasa. El sistema inmune disminuye, por lo tanto estamos más propensos a tener otro tipo de enfermedades. Y bueno, el cortisol es por excelencia, ¿cierto? La hormona que secreta el estrés.
Eh, en procesos adaptativos está bien que se secrete, pero cuando estamos en situaciones de estrés ya agudo, el cortisol aumenta la glucosa en la sangre, por lo tanto eso nos puede generar algún grado de toxicidad y bueno, eh, sabemos lo que pasa cuando aumentamos los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Es tóxico para nuestro cuerpo. Por lo tanto, ojo con eso también. Entonces, cuando aumentamos los niveles de estrés, disminuimos la empatía, disminuimos la calidad de vida, ¿cierto? Estamos más solos, más irritados, por lo tanto nuestra salud mental y nuestra salud física disminuye y llegamos finalmente a lo que se denomina es el burnout. El burnout es un concepto que no solamente se utiliza en el estrés crónico respecto a algún diagnóstico, ¿no? El burnout es un concepto que se utiliza ya sea en el trabajo, en la casa. Es cuando, la definición es cuando nosotros nos quemamos por dentro, es cuando ya muchas veces no tenemos mucho que hacer con nosotros, ¿no? Nos cuesta salir de ahí. Es cuando ya no queremos nada, es cuando ya estamos, eh, digamos, básicamente eh, rendidos frente a lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ojo que en el fondo eso puede llegar porque es una respuesta fisiológica a los procesos que nosotros vivimos, ¿ya? No es un elemento simbólico, no es un elemento, ¿cierto? Que puede o no puede pasar, no, es una respuesta fisiológica del cuerpo respecto a las experiencias o a los procesos que nosotros estamos viviendo, por lo tanto, sumamente importante que nos hagamos cargo respecto a los síntomas que nosotros vamos teniendo, ¿no? Y eso se llama burnout, ¿no? Es como el día estrés agudo también, o estrés agudo. Bueno, también les quiero contar un poquito el manejo del estrés crónico, cuál es el papel que los otros, es decir, no nosotros, aunque suene medio lógico, pero cuál es el papel que pueden cumplir los otros respecto a a nuestro propio autocuidado, ¿no? Cómo nosotros podemos quizás visualizar eso, ¿no? Aquí puse tres cosas que me parecen sumamente importantes, que tiene que ver con cuando, no sé si a ustedes le ha pasado, pero cuando salen con sus hijos al parque o a los juegos, ¿cierto? La posibilidad, ¿cierto?, de que nuestros hijos a veces están solos jugando. eh, ¿Qué tan importante para nosotros podría ser que otros niños y otros adultos entendieran el término de inclusión respecto a lo que nosotros vivimos y que de alguna forma pudieran tomar a ese niño y jugar con él, no incluirlo, ¿cierto? Esa es una forma que los otros pueden ayudar a nuestro autocuidado, a nuestra sensación de bajar un poquito esa angustia o esa ansiedad, ¿no? El otro ejemplo tiene que ver con la posibilidad que tenemos nosotros de que otros adultos, otros papás, otros mamás en el colegio, en otros espacios, puedan hacer puedan invitarnos a nosotros o a nuestros hijos, hijas, a los cumpleaños, a las celebraciones, entendiendo el diagnóstico, entendiendo las cosas que pueden ir pasando, en el fondo no juzgando, no criticando, y de esa de alguna forma también el hecho que a nosotros nos incluyan en estos procesos también ayuda a bajar un poquito esa ansiedad, a estar un poquito más tranquilos, a incluirnos en esta vida social, ¿no? Para nosotros los adultos también es sumamente importante en el trabajo que en el trabajo sepan de qué forma nosotros nos pueden ayudar para bajar esa ansiedad, esa angustia o ese estrés, ¿no? Eh, que entiendan, ¿cierto?, qué es lo que significa. Nosotros a veces estamos, que llevemos la terapia, que tenemos que ir al neurólogo, que tenemos que ir para allá, que no, mejor no salimos. Entonces todo eso va generando una sensación de estrés, ¿no? Y cómo en el trabajo eso lo pueden ir disminuyendo de no llamarnos tanto por teléfono, entendiendo nuestros tiempos, eso, bueno, eso de alguna forma
esta conciliación, ¿no? Que de alguna forma está en la ley, ¿no? Pero, pero no, no basta con eso, ¿no? Es importante que nosotros también, como papá o mamá de niños, es un poco, y es lo que yo les decía en la charla anterior, es como ejercer ese liderazgo también, ¿no? Como entregarle al otro elementos para que puedan tomar una decisión que nos puedan ayudar a nosotros como papá, ¿no? Como mamá. ¿Qué nos ayuda respecto a los otros? Bueno, cuando los otros nos dicen, nos dicen, ¿no? Oye, cuando nos queremos ir, por ejemplo, que ya nuestro hijo está cansado en el cumpleaños y queremos irnos a la casa porque ya estamos chatos, ¿no? Y, oye, ¿estás seguro? ¿Te quiere ir? Eso como que de alguna forma aumenta los niveles, ¿no? O cuando te dicen, oye, pero él no parece autista, como eh, también como que da una rabia ahí media entre rabia y ira, ¿no? Que nos juzguen como papás, como mamá, oye, lo estáis haciendo mal, lo estáis haciendo, tenéis que hacerlo de esta forma, etcétera. O no te preocupes, ya va a pasar. También como que a veces hay cosas que no ayudan mucho a esto, a este proceso que estamos viviendo, ¿no? Por eso que es sumamente importante que el diagnóstico que nosotros tenemos de nuestros hijos no es sinónimo de un pronóstico, ¿sí? Ahí lo importante es que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es cómo nosotros logramos intervenir en este proceso desde el diagnóstico temprano hasta, digamos, hasta acompañarlo hasta cuando sea, ¿no? Bueno, sí ayuda de los otros, ¿no? Que la familia sea un soporte, un real soporte, ¿no? Que sea una red de apoyo. Es el primer núcleo que influye, es el primer núcleo de contención. Por lo tanto, la familia sí tiene que estar ahí, ¿no? El que un amigo, amiga o alguien de la pega te diga, yo te escucho, cuéntame cómo estáis, qué pasa, desahógate, también ayuda, ¿no? Las redes de apoyo. A veces pasa que incluso que nos digan, oye, yo te cuido a tu hijo, pero sabemos que no. Pero de eso de alguna forma también nos hace sentir un poquito más tranquilos, de alguna forma porque sabemos que no estamos tan solos, ¿no? Pero buscar esas redes de apoyo. Que el entorno, o sea, es decir, nuestras familias, se investiguen, aprendan sobre el tema, nosotros mismos ejercer ese proceso, esa habilidad de liderazgo respecto a los otros, ¿no? Nosotros somos los que más sabemos después de ellos mismos, ¿no? Pero que aprendan, ¿no? Que las mamás o los papás incluyan a nuestros hijos e hijas en los cumpleaños, también hace que este proceso sea un poquito más inclusivo, ¿no? En los colegios. Esta triada que yo digo y que siempre es importante, ¿no? El trabajo en equipo, es decir, el colegio, las intervenciones terapéuticas y la familia, ¿no? Creo que ahí está la clave para poder tener una buena intervención, ¿no? Por un tema de tiempo no voy a ahondar un poquito, pero es sumamente importante que nosotros como familia seamos el articulador entre el colegio, las intervenciones y nosotros mismos nosotros estamos con ellos 24 horas, ¿no? 24/7, ¿no? Por eso digo que el 90% de una intervención, ¿cierto? Eh, que tenga buenos resultados a largo plazo, es que nosotros nos hagamos cargo y responsables de esa intervención. Es decir, como dice más abajo, es estas intervenciones, ¿cierto? Poder o tener la oportunidad de presenciar estas terapias, ¿no? De pedir los informes, de estar súper pendiente y presente en lo que va pasando en esos espacios, porque eso de alguna forma a nosotros nos va a ayudar a estar mucho más actualizados, atentos, conectados con lo que mi hijo necesita, ¿no? Bueno, y con esto voy terminando un poquito, pero eh, si nosotros de alguna forma nos hacemos cargo, vamos a mejorar el vínculo con nuestros hijos y vamos disminuyendo este estrés que probablemente sea complejo, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que ver cómo lo logramos, ¿no? Sí es importante que no existe esta fórmula mágica, ¿no?
Para los que estuvieron en la charla del 16 de agosto, se hizo un ejercicio de mindfulness, que creo que para los que hemos podido tener la posibilidad, ¿cierto?, de vivir esa experiencia, bueno, hay otro tipo de meditaciones, ¿no? Pero, eh, ¿por qué es importante el mindfulness? Porque es la conciencia plena de estar presente, estar conectados en el momento, de vincularnos y conectarnos con nuestras propias emociones. ¿Por qué es importante? Porque de eso vamos a entender qué nos está pasando, cuándo tenemos que levantar estas banderitas de alerta para decir, oye, ¿sabes qué? Ojo, necesito ayuda. Entonces es sumamente importante, ya sea práctica de mindfulness, meditación, espiritualidad, lo que a ustedes les conecte, ¿cierto? Con el cuerpo. Y ojo, y lo que les dije anteriormente, el cuerpo, ¿cierto? Se manifiesta a través de este estrés crónico, ¿no? Por lo tanto, puede ser muy peligroso. Por lo tanto, siempre es importante entender qué nos está pasando, ¿no? Y no hacerse como esta sensación de no hacernos cargo, ¿no? Porque muchas veces cuando ya algo pasa, es un poquito tarde, ¿no? Y en ese sentido, está estudiado, ¿no? Que disminuyendo los factores de estrés o los elementos de estrés, sistemáticamente mejora el vínculo con nuestros hijos, ¿no? Y por lo tanto, al mejorar el vínculo con nuestros hijos, mejora la intervención terapéutica. Y al mejorar la intervención terapéutica, lo que hace es que las características, ¿cierto? De nuestro hijo respecto a las necesidades de apoyo que tiene él en sus distintas etapas del desarrollo pueden ir disminuyendo. Y eso de alguna forma va a cumplir el objetivo final que tiene que ver con la autonomía de nuestros hijos, ¿no? Que es como el ejercicio pleno de poder salir y ser autónomo y ser autosuficiente, ¿no? Que es lo que estas preguntas que nos hacíamos nosotros en algún momento, ¿no? Como les dije anteriormente, la respiración es un regulador natural por excelencia. Por lo tanto, también hay esta práctica de poder conectarnos un poquito hasta la respiración. Lo otro importante es, aunque a veces no tenemos mucho tiempo, pero tratar un poquito de darnos esos espacios, de intentar tener una vida activa, de hacer deporte. A veces yo digo en familia o solos, pero incluso hasta solos un poquito mejor porque también nos permite salirnos un poquito de todo esto que pasa todos los días, ¿no? Pero en familia también es bueno. Pero tener actividades en familia, eh, tener tiempo para uno mismo, ¿no? Vida social, leer un libro, bueno, eso va a depender de cada uno, ¿no? Ver una película, tomar un café, ir a comprar, como que darse esos espacios, como un poquito de no hacer mucho, ¿no? De salirse un poquito eh, de este proceso que es bien agotador, aunque sea una vez a la semana o una vez al mes, no sé, pero intentar darse esos espacios. Por eso que es importante el tema de las redes de apoyo, por eso que es tan importante que la familia entienda, porque de alguna forma también podemos contar con ellos, ¿no? Para esto, ¿no? O también la misma pareja, es importante la comunicación, la coordinación, decir, oye, sabes que hoy día velo tú, después estoy yo, manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque también necesitamos esos espacios. Y yo siempre digo, es importante buscar información para que nos vayamos entendiendo muchas cosas, pero siempre de fuentes fiables, que sabemos que esa información nos va a servir. Pero ojo, y siempre digo ojo, porque cuando buscamos información y no entendemos qué es lo que está diciendo, a veces esa información nos puede generar un poquito más de ansiedad y puede aumentar los niveles de estrés, ¿ya? Por eso que es importante a veces, siempre digo, buscar información de fuentes fiables porque nos va a dar la tranquilidad de lo que está ahí, está estudiado, está investigado y son las últimas actualizaciones. Por lo tanto, tratemos un poco de no buscar elementos estresores adicionales a los que ya vivimos, ¿no? Esto de alguna forma también nos va a permitir descansar. En el caso, por ejemplo, o sea, perdón, otro elemento que es importante es poder dormir. A eso me refería, el poder descansar, ¿no?
Eh, bueno, insisto, todas estas cosas yo sé que a veces se pueden tornar un poquito complejas respecto a cada experiencia de ustedes, ¿no? Pero, porque cada experiencia es distinta, pero tratar de escribir una lista, de ver cuáles cosas, qué cosas, ¿cierto?, están logradas, qué cosas no están logradas, y ver la forma, ¿no?, respecto a cómo logramos esas cosas que no están logradas, ¿no? Pero el dormir bien ayuda porque, como le dije anteriormente, si dormimos mal, todo el otro día está mal. Eh, Existen grupos de apoyo, también grupos de apoyos terapéuticos. Yo a veces, en ciertos momentos del año, hago grupos terapéuticos para cuidadores, ¿no? Pero existen en las fundaciones, habría que ir averiguando, ¿no? Pero existen grupos de apoyo, redes de contención. Bueno, el chat que hace Joyce también es una red de contención. Em, y bueno, si este dolor, ¿cierto? Este sufrimiento, este dolor emocional, hay algo que efectivamente no estoy logrando y la verdad es que necesito, bueno, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda profesional, hacerse cargo de esto, ¿no? Porque es sumamente importante hacerse cargo. Algunas cosas que me parecen importantes, no intente solucionar todo al mismo tiempo, ¿ya? Tratemos de ir paso a paso respecto a lo que creemos que es relevante en ese momento. No tratemos de abarcar mucho. Planificar lo que se puede mejorar de manera puntual, es decir, un poquito lo mismo, ¿no? Es ir viendo cosas de a poco, no tratar de cambiar, digamos, todo, porque probablemente no lo podamos hacer. Y algo que yo siempre digo, y ustedes son mujeres extraordinarias, así que guíense por su instinto, acuérdense de mí, de la guata, tomen esas decisiones que ustedes creen porque ustedes saben, ustedes han vivido, ustedes han tenido la experiencia, ¿no? Y bueno, anticiparse respecto a ciertas situaciones que son estresantes, ¿no? Se llama mecanismos anticipatorios, ¿no? Es sumamente importante. Eh, bueno, el tema de los estresores, como dijo, nos podemos anticipar a los estresores que son controlables, es decir, si mi hijo eh, le molesta el ruido, si vamos a ir a un lugar donde hay mucha gente, tener esa anticipación, ¿no? Nosotros sabemos qué cosas le generan estrés a nuestro hijo y qué no, ¿no? Y cuando los estresores no los podemos controlar, tenemos que tener un plan de acción para que podamos bajar, ¿cierto? Esa ansiedad, esa angustia. Es decir, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, a veces cuando hay un estresor que no es controlable, que yo no puedo hacer mucho por eso, ¿no? Bueno, me voy nomás. Me voy del lugar, doy la media vuelta y no pasa nada, y está todo bien, está perfecto y pasa, digamos, ¿no? Bueno, pero cada uno tendrá ahí su forma, pero en general nos ha tocado, ¿cierto?, respecto a ciertos espacios donde este estresor no se puede controlar y nos vamos, ¿no? No hay mucho, pero eso ya está como conversado, en el fondo sabemos que, bueno, estamos hasta donde podemos estar, ¿no? Eh, bueno, sabemos, ¿cierto?, que el estrés en el cuidador, la relación paterno-filial, que es la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, se ve afectada. ¿En qué se ve afectada en nuestros hijos? En el desarrollo cognitivo. Por eso es importante hacernos cargo, porque eso va a aumentar la posibilidad de que la intervención que tengamos con nuestro hijo sea mucho mejor, ¿no? Hacia futuro, en las funciones ejecutivas, ¿cierto? Y en lo social, ¿no? Incluso en los desafíos conductuales, a veces, eh, no sé si se acuerdan de una noticia que hubo de un niño diagnosticado con autismo, ¿no? Perdón, autista y que le pegó a una profesora. Bueno, nosotros siempre tratamos de que la intervención sea temprana, por lo tanto, mientras más temprana sea la intervención, mejor el vínculo, ¿cierto? Y la relación que nosotros podamos tener con nuestros hijos es mucho mejor y los niveles de estrés bajan, ¿cierto? La ansiedad baja o al menos la tenemos regulada,
esos desafíos conductuales a largo plazo o en la adolescencia van a ser mucho menores, ¿no? Eso es así, ¿no? Por eso que es importante. Eh, Estos pensamientos intrusivos, ¿cierto? Negativos que afectan nuestra relación con nuestro hijo, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar, ¿cierto? Y cómo podemos estar presentes y cómo nos podemos conectar, porque de alguna forma yo no les digo que esos pensamientos salgan, porque probablemente sea complejo, ¿no? Pero los pensamientos podemos estar conectados, darle tiempo y atención a través del juego, ¿no? El juego es un elemento muy relevante para conectar y bajar la ansiedad tanto para nuestros hijos e hijas y para nosotros, ¿no? Lo que yo les decía respecto a si dejamos de intentar, de tratar de encajar en todos lados, ¿cierto? Invertimos la energía en otras cosas, veamos las necesidades de ellos o de ellas respecto a nuestras necesidades, ¿no? Celebremos los pequeños logros, que son nuestras grandes alegrías, y también reconocer y reparar o reconstruir lo que haya que reconocer y lo que haya que reconstruir cuando nos equivocamos, ¿no? Y creo que sí. Esto es lo último respecto a los desafíos conductuales. En el fondo, digo desafíos conductuales, pero pueden ser en una desregulación, pueden ser en un momento de estrés, ¿cierto? Eh, Primero es respirar hondo cuando tenemos estos desafíos. Veamos siempre, antes de cualquier decisión respecto a lo que nos pasa, es cuál es el motivo, cuáles son los antecedentes respecto a esta conducta o a esta desregulación. Lo importante es de la aceptación que hablamos en el duelo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque eso también va a bajar un poquito esta sensación como de intranquilidad y decir, bueno, esto pasa y esto lo tengo que enfrentar. Y desde esta sensación de aceptación y desde ir viendo, ¿cierto?, cuáles son los motivos, cuáles son los antecedentes, plantearnos nuevos objetivos, ¿cierto?, respecto a esta misma conducta, ¿no? Y finalmente, una de las cosas más importantes, ¿cierto?, cuando estamos en estos desafíos conductuales o emocionales, etcétera, ¿no? Es que no estemos solos. Es que el trabajo en equipo es sumamente importante, ¿no? Eso. Parece que me cansé un poquito, pero creo que... Ah, bueno, respiren hondo. Si es necesario, váyanse del lugar y vuelvan a entrar y respiren nuevamente. Eso. No, Sebastián, gracias a ti. Primero, agradecerte la cantidad de hermosas herramientas que nos diste, también agradecer tu tiempo, esa paz para expresar, siento que todas nos sentimos un poco más aliviadas. Muchas gracias por las herramientas, muchas gracias por tu tiempo, agradecerte también todo lo que le entregas a la comunidad. Te dejaron hartos mensajitos, voy a leer algunos en honor al tiempo. Dice, Gabriela, mi hijo, además de tener autismo, tiene otras patologías neurológicas y vive una constante lucha contra la discriminación. Es sumamente estresante y doloroso. Aún no logro encontrar una forma de aliviar un poco el estrés. Muchas Mm. gracias a ti por tu tiempo. Mi lucha no es por el autismo de mi hijo, sino por la lucha en contra de los docentes que no están capacitados para tratar con niños diferentes. Primera vez que me uno a una reunión así y siempre suelo sentirme muy sola, pero estando aquí, escuchando a Sebastián, me hace sentirme que no soy la única que ha pasado por este proceso largo y cansador, pero gratificante también. Em, Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Todos los días es un proceso. Muchas gracias. Me sentí identificada. Buenos tips. Muchas gracias por las herramientas que nos das, por tu tiempo y apoyo. Sebastián, cuéntanos un poquito de tus redes sociales, si hay alguna mamita que te quisiese contactar para poder comunicarse contigo. Cuéntanos también cómo podemos hacer. Sí, ahí, bueno, me pueden seguir en mi Instagram, PS de psicólogo, ps.sebasanmartin. Así que ahí estoy subiendo todos los días, subo información, me pueden contactar por DM, ahí están todos los contactos y ahí pueden, digamos, hacer las consultas o preguntas que necesiten.
Eh, Como les digo, constantemente estoy eh, subiendo herramientas o información que pueda ser útil para usted, ¿no? Así que, Muy útil. Yo que te sigo es información maravillosa y muy útil. sí, así que muchas gracias y nada, pues, como les digo, yo espero, obviamente, que estos son espacios que son cortos, pero son necesarios, así que espero haber aportado con De todas maneras. un granito de arena, ¿no? Una pala de arena, Sebastián, nos aportaste. Así que muchas gracias. Contarles también, aparte de la comunidad, que el día jueves vamos a estar hablando de los derechos de nuestros niños. Eh, Cata, que es señora de Sebastián, va a estar ahí dándonos esa clase. Así que muchas gracias a todos. Gracias por conectar. Vamos al chat ahí a dejar mensajitos también para que Sebastián pueda leerlos en la comunidad. Y bueno, y si tú consideras que este espacio de amor, de cariño, de apoyo puede ayudar a alguna persona, compártele el link. Muchas gracias, Sebastián, y buenas noches. Muchas gracias a todos, que estén Chao, bien. chao. Buenas noches. Chao, chao.